Nosotros lo que tenemos para hoy es empezar a ver temas relacionados con el control en un sentido amplio, control de gestión más específico. Acá vamos a ver lo que digamos hoy. Vamos a tener 2 semanas para ver este tema, esta semana y la semana, o al menos parte de la semana que viene. Vamos a subir al grupo una ficha, ¿sí?, que hemos escrito hace algún tiempo sobre esto, que va a ayudar a completar lo que estamos diciendo. Y bueno, lo que veamos en la práctica y en las reuniones teóricas, desde luego, hay que conocerlo, hay que estudiarlo. Así que vamos a compartir el Excel que tenemos preparado para hoy. Acá. Bueno. Lo deben estar viendo, ¿no? Sí, ya se ve. Muy bien. Miren, lo que primero se desarrolló en nuestra línea acerca del tema de control fue el control a través de indicadores contables financieros, es decir, índices que se calculan sobre la base de datos que surgen principalmente de la contabilidad, tomando los balances, tomando los estados de resultados, calculamos algunos índices y esa es una manera de controlar la performance de una empresa, de una unidad de negocio. Esto fue lo primero que se desarrolló con sistematicidad, a partir de una disciplina, a partir de criterios, pautas, digamos, técnicamente sostenibles. Desde luego que el control ha habido siempre, desde el momento que alguien le dice algo a otro que haga algo, bueno, seguramente después va a tratar de controlar. Y esto es antiquísimo. Pero para encontrar formas con un rigor metodológico, por ejemplo, nos podemos ir a lo que se ha hecho con los indicadores económicos financieros que se empezaron a desarrollar a fines del siglo XIX. Y uno de los más famosos que se desarrolló por entonces fue uno que se conoce como índice de DuPont, que tal vez alguno de ustedes lo escuchó nombrar en algún curso, en algún lado, índice de DuPont. ¿No? Me suena, pero no sé de dónde. Tipo, siento que lo escuché nombrar, pero. Sí. Bueno, después lo vamos a hacer. ¿Qué pasaba cuando DuPont era una corporación muy importante? Sigue siendo, ¿no? Pero era una de las primeras grandes corporaciones que aparecieron en Estados Unidos hacia mediados del siglo XIX. Tiene un apellido francés porque el fundador era un francés, pero en realidad la fundó en Estados Unidos. Y entonces ellos trataron de idear algún set de indicadores para controlar el desenvolvimiento de las distintas divisiones o áreas de la organización. Entonces desarrollaron este famoso índice DuPont, que después lo vamos a ver, lo vamos a presentar acá en el curso. Bueno, esto es el arranque, ¿sí? O sea, se arrancó con eso. Hacia los años 40, 50 del siglo pasado, ¿sí? 1950, 1940, se desarrolló el concepto de tablero de comando, ¿sí? Es decir, tablero de comando como una forma de tener un conjunto de indicadores con los cuales monitorear el desenvolvimiento de una organización, de una compañía. Los tableros de comando, como se los conocen habitualmente, incluyen estos índices económicos financieros calculados sobre información contable, más algunos otros indicadores, principalmente indicadores de contexto, que guardan relación con variables de los mercados donde actúa la organización o con variables macroeconómicas, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de presupuesto? Dijimos que para elaborar el presupuesto teníamos que tomar en cuenta algunas pautas que pronosticábamos para el desempeño macroeconómico futuro, ¿sí? Profe, se le está trabando mucho el audio, no se lo escucha casi nada.
Bueno, dale. Sí. ¿Desde dónde no se llegó a ir bien? Antes de que bajaras hasta ahí. ¿Desde? O estabas más arriba, a partir de que bajaste ahí. Sí. Hasta ahí anduvo bien. Bueno, yo lo que les estoy comentando acá, ¿sí? Es que el paso siguiente a incorporar elementos a estos indicadores de tipo económico-financieros fue desarrollar el concepto de tablero de comando. El concepto de tablero de comando se creó, se extendió y se empezó a usar mucho en los años 40 y 50 del siglo pasado, ¿sí? Hace 70 años. ¿En qué consistía armar un tablero de comando? Consistía en reunir indicadores económicos financieros, ¿sí? Que se calculaban sobre la base de información contable, más algunos otros indicadores que muchos de ellos guardaban relación con el contexto. Recuerdan cuando nosotros hablamos de cómo armar los presupuestos, decíamos tenemos que tomar pronósticos de variables relacionadas con el contexto, el mercado donde actúa nuestra organización, la situación macroeconómica donde tenemos que desenvolvernos. Bueno, esa idea trasladada al tablero de comando consiste en incorporar esos índices a nuestro tablero de comando. Entonces nosotros vamos a controlar y monitorear el desempeño de la organización mirando indicadores económicos financieros propios, de alguna manera generados por la propia actividad de la empresa o de la organización, más algunos otros indicadores que elijamos que nos muestran cómo está el contexto donde actuamos, cómo está el mercado, donde nos desenvolvemos, cómo está la macroeconomía donde tenemos que actuar. Entonces, con ese conjunto de herramientas, conformamos el tablero de comando y es lo que se va a utilizar para que la dirección pueda controlar el desenvolvimiento de la organización. ¿Se llegó a oír esto? Sí. Sí, perfecto, profe. Bueno. Con posterioridad hubo, desde luego, infinidad de formas, modalidades de desarrollar esto, pero una que tuvo bastante éxito, bastante aceptación, fue el Balance Scorecard. Balance Scorecard. Se puede traducir como cuadro de mando integral o como tarjeta de valoración equilibrada. Y uno de los que desarrollaron esta técnica es alguien que ustedes conocen, así que lo hemos nombrado, así que me van a decir para qué tema lo hemos nombrado al profesor Robert Kaplan. Robert Kaplan. A ver, hagan un poquito de memoria, a ver cuándo hablamos de esta persona. Cuando vimos qué tema. ¿La curva de oferta y demanda? No. Una técnica de costeo que estuvimos viendo hace algún tiempo. Kanban. ABC. ABC, Sí. ¿no? A ver quién dijo ABC, que no tengo. ¿Quién lo mencionó? Costeo ABC. Un compañero y yo. Muy bien, así es. Recuerdan, cuando hablamos de costeo ABC, dijimos que era una técnica, que es una técnica que desarrolló el profesor Kaplan con otros profesionales que lo acompañaron. Acá, eso fue en los años 70, 80. Hacia fines de los años 90, desarrolló el Balance Scorecard, que nuevamente logró tener un fuerte impacto y ser una técnica aceptada, incorporada por muchas empresas. Kaplan es una persona que logra que sus desarrollos tengan fuerte incidencia en la práctica, más allá de lo académico, ¿no? Porque es un académico que se adopten en la práctica las herramientas que él desarrolla en el ámbito universitario, bueno, después las lleva
como consultor a las empresas y muchos otros consultores también la aplican. Entonces, acá, el cuadro de mando integral, lo que busca es hacer un tablero de comando más sofisticado que lo que se conocían hasta ese momento. Entonces, se formula algunas premisas sobre las cuales tiene que construirse este cuadro de mando, un tablero de comando, y establece que los indicadores que tienen que estar integrados dentro del tablero de comando tienen que orientarse a cubrir 4 perspectivas distintas. 4 perspectivas. ¿Cuáles son esas perspectivas? A ver, las vamos a ver en detalle, pero se las señalo. Una es la perspectiva financiera, que es de alguna manera tradicional, de la cual hablamos hasta este momento, principalmente con índices económicos financieros que surgen de la contabilidad. La otra es la perspectiva del cliente. La tercera, la perspectiva del proceso interno. Y la cuarta, la perspectiva de la formación y crecimiento. Es decir, si nosotros queremos armar un tablero de comando, tenemos que definir índices para esas 4 perspectivas, para que esté equilibrado y que estén coordinados todos esos indicadores en función de que pertenecen a la misma organización. Perdón, profe, ¿cuál dijo las últimas 2? Dijo del cliente. Ahora las vamos a ver en detalle, pero las repito. Perspectiva del proceso interno sería la tercera. Y perspectiva de formación y crecimiento, la cuarta. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo hay que encarar esto? Bueno, la idea de esta técnica es tratar de volcar de una manera operativa la visión y la estrategia de la organización, ¿sí? O sea, el control tiene que, entre una de las funciones principales que tenemos que lograr, es descubrir o evidenciar de qué manera nosotros estamos logrando reflejar en la performance de nuestra organización nuestra estrategia y nuestra visión, nuestros objetivos estratégicos y nuestra visión. Esto a veces es bastante complicado, porque la enunciación que hacemos de nuestra estrategia, suele ser justamente un enunciado que a veces parece una especie de expresión de buenos deseos y que cuesta llevarlo a algo concreto, verificable, medible, ¿sí? Entonces esta técnica apuntaría a mejorar eso. O sea, nosotros definimos una estrategia, tenemos una visión de lo que debe ser nuestra organización y aplicando Balance Scorecard vamos a definir objetivos concretos, medibles y vamos a ver si los cumplimos o no. En la medida que logremos alcanzar esas métricas que nosotros tenemos, alcancen los valores que estábamos buscando, bueno, estaremos cumpliendo con nuestros objetivos y con nuestra estrategia. Por eso dice que el foco está puesto en la estrategia antes que en el control, aunque esto es control, ¿sí? Digamos, es control más cumplimiento de estrategia. No solo el control por el control mismo, sino también estamos agregando ver de qué manera alineamos la performance de nuestra organización con nuestros objetivos estratégicos. Los indicadores de gestión tienen que ser un conjunto coherente, o sea, tiene que haber consistencia entre todos ellos. Nosotros no podemos pensar que algunos objetivos se pueden alcanzar y a su vez se pueden alcanzar otros que pueden entrar en conflicto entre sí. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, está puesto un ejemplo, evitar metas contrapuestas. Dar servicios en una actividad de servicios de bajo precio puede ser imposible de lograr si a su vez nosotros queremos
personalizar a las preferencias de los clientes los tipos de servicios que vamos a dar, ¿sí? Entonces, el definir la estrategia y el llevarla después a indicadores y a metas medibles en indicadores concretos, bueno, nos permitiría descubrir o evitar algunas cuestiones que pueden ser objetivos que entran en conflicto. Este es muy obvio, pero bueno, es un caso posible. Acá, todo el ejemplo que vamos a ver a continuación está referido, los ejemplos de índices están referidos a una entidad educativa de nivel universitario, porque estuvimos trabajando con esto, implementando un balance scorecard en un área de capacitación de posgrado de una universidad hace algunos años. Y bueno, y acá le tomamos algunos ejemplitos de lo que habíamos hecho para ponerlo en esta presentación. Entonces, todos los ejemplos que van a venir se refieren a este tema de educación de nivel universitario superior, pero bueno, obviamente en cualquier organización se puede hacer un cuadro de mando integral. Y esto ven acá, por ejemplo, que podría haber un objetivo contrapuesto si nosotros damos capacitación. Bueno, un curso a medida para una compañía podría estar colisionando porque no podría tal vez tener los precios que tienen los cursos estándar, porque un curso a medida costaría más que un curso estándar. Entonces, al desarrollar esta técnica, vamos a tratar de lograr lo que los sectores llaman consistencia estratégica. Entonces, nosotros las estrategias que definimos son consistentes entre sí, o sea, no tienen conflictos o tienen mínimos conflictos, ¿sí? Y también vamos a ver un aspecto importante, que al definir este tipo de indicadores expresados a través de objetivos medibles, también vamos a poder evidenciar la cantidad de recursos que hacen falta para alcanzar los objetivos, porque es frecuente que establezcamos objetivos muy ambiciosos y no tengamos en cuenta los recursos que son necesarios para alcanzar esos objetivos ambiciosos. Entonces, esta metodología donde coordinamos los distintos indicadores nos ayudaría a evitar ese tipo de inconsistencias. Perdón, profe. Sí. ¿Podría repetir lo de la línea 89, lo de los cursos a medida? No me... Sí, pensad que vos estás manejando un instituto de capacitación, ¿sí? Entonces vos podés decir, bueno, ¿cuánto valen, qué precio le voy a poner a mis cursos en función de los costos que tienen los cursos, ¿no? Y en realidad un curso a medida in company, ¿sí?, va a ser más costoso que un curso estándar. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que desarrollar de acuerdo a las necesidades de la empresa, a los requerimientos de esa empresa, porque está hecho a medida, y esto va a tener un mayor valor que te va a costar más, y es esperable que lo factures a mayor precio que un curso estándar que lo das más o menos igual a lo largo del tiempo. Esto es simplemente lo que muestra este ejemplo. Entonces, al analizar, al desarrollar indicadores, nosotros podemos llegar a tener alguna evidencia más clara de cuánto tenemos que destinarle a preparar cursos a medida, cuánto nos va a costar armar un curso a medida y cuánto, en cambio, nos cuesta poder ofrecer cursos estándar. Básicamente trabajamos con la idea de lo que es dar un curso a medida versus un curso estándar. Dale, muchas gracias. Sí, esto siempre es así, o sea, incluso sin necesidad de irse a un instituto de capacitación, cualquiera que hace consultoría siempre tiene esto, ¿no? Si te piden que prepares alguna capacitación estándar es una cosa, si tenés que ir a una empresa a ver estrictamente qué necesitan, cuáles son los problemas, cómo orientar lo que vas a enseñar de acuerdo a lo que necesitan allí,
ya tiene otro costo y otro precio. Bueno, acá está anotado esto de Michael Porter, que lo deben conocer, estas dos grandes estrategias que él señala, ¿no? O sea, tratar de tener un posicionamiento basado en costos, que es tratar de destacarse por un mejor precio, un precio más barato, o diferenciar los productos o servicios que hacemos, que en general te permiten tener ingresos más altos. Ya algo vimos el otro día cuando hablamos de fijación de precios o estrategias para fijación de precios. Entonces, lo que viene a continuación, tal vez lo veamos más o menos rápido, después ustedes lo pueden leer, es algunas ideas o algunos tips o una especie de resumen acerca de las cuatro perspectivas de las que estamos hablando. La financiera son los indicadores de tipo contable financiero que probablemente ustedes ya conozcan, indicadores financieros, indicadores económicos. Los financieros se suelen referir a cuestiones de liquidez y capacidad de pago y de endeudamiento de las organizaciones. Los económicos se suelen vincular con rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre inversión. Vamos a ver algún ejemplo sobre esto y vamos a trabajar en la práctica. Son índices que se calculan con relativa facilidad porque se toman de información de tipo contable. Tienen la ventaja de que, bueno, los datos generalmente están. Se puede comparar una organización con otra porque los índices son parecidos y la información contable se maneja de forma parecida en las distintas empresas o organizaciones. Tienen un uso muy extendido, ¿sí? Y bueno, desde luego es importante, obviamente, incluirlos dentro de esta perspectiva financiera. Pero bueno, no es lo único. O sea, no es lo único que nosotros sepamos que en este momento estamos ganando plata, ¿sí? Porque tenemos un índice de rentabilidad sobre ventas o rentabilidad sobre inversión elevado. Porque casi esto es un emergente de que estamos haciendo otras cosas bien. O sea, tenemos que tener otros indicadores que podrían estar explicando por qué estamos en esa situación nosotros, en un momento que estamos ganando plata, porque de alguna manera queremos que eso siga ocurriendo, ¿sí? Entonces, no solo deberíamos conformarnos con un índice que muestra que estamos en un buen momento. Del mismo modo que si nos muestra que estamos en un mal momento, tal vez en sí mismo no nos explique la relación de causa. Si estamos mal, estamos perdiendo plata, y bueno, el dato económico financiero nos muestra eso, pero no nos ayuda demasiado a entender por qué nos está pasando eso. Entonces, por eso la idea de tener un tablero más integrado. En una educación, en una organización de tipo educativo, por ejemplo, acá hay algunos índices que nosotros más podríamos estar considerando, más allá de los generales de solvencia, liquidez, rentabilidad sobre patrimonio, rentabilidad sobre facturación, etc. Vean, por ejemplo, cantidad de inscriptos necesarios para cubrir los costos de un curso sería, por ejemplo, la cantidad mínima de anotados que necesitamos para que el curso cubra sus costos directos. Esto es muy común en actividades de capacitación. Uno dice, bueno, si llegamos a 10 inscriptos, supongamos, abrimos el curso. ¿Por qué? Porque con los 10 inscriptos que nos van a pagar la cuota, nos alcanza para pagar al profesor o los profesores que van a dictar el curso, más todos los materiales que necesitamos darle a los alumnos o al profesor para llevar adelante el curso. Una especie de punto de equilibrio. Tienen otros ejemplos acá también, que son frecuentes desde esta perspectiva cuando armamos un tablero de comando para una entidad de capacitación. Perspectiva del cliente. Entonces, esta perspectiva
del Balance Scorecard nos tendría que estar mostrando de qué manera nosotros medimos y estamos monitoreando la conformidad o satisfacción que logramos con nuestros servicios o con nuestros productos entre los clientes. En qué medida están satisfechos, en qué medida los fidelizamos, porque esos clientes siguen siendo nuestros clientes, vuelven a comprarnos, nos recomiendan, nos traen otros clientes, hablan bien de nosotros y bueno, todo esto tenemos que tratar de medirlo. También dentro de esta perspectiva está ver cómo estamos posicionados dentro del mercado donde actuamos, tener indicadores de participación del mercado, valoración que tienen los clientes o potenciales clientes acerca de nosotros, imagen, bueno, distintos factores, distintos índices que nosotros podemos utilizar para medir esto. Vean cómo hemos pasado de un esquema en la parte, la perspectiva financiera, que era rigurosamente cuantitativo, a otro donde manejamos o tratamos de medir algún factor que es más de tipo cualitativo, porque la satisfacción del cliente, bueno, no es un número, aunque nosotros para hacer mediciones y comparaciones tal vez las llevemos a números, pero en realidad uno está satisfecho, más o menos satisfecho, son grados, muchas veces es estar mejor o peor, o sea, es una comparación con otra situación o con otro producto, con otro servicio, ¿sí? No es, bueno, facturé $548.500, es diferente. Entonces, incluir este tipo de índices nos sirve, ¿no? Acá algunos ejemplos: satisfacción de clientes, retención de clientes, o sea que los clientes no se nos van, mantenemos los clientes que ya tenemos, la tasa de incorporación de nuevos clientes, la medición de la rentabilidad de los clientes, o sea, que entonces rinde cierto grupo de clientes o algunos clientes en particular, en fin, y algunos indicadores relacionados con esto que pueden desarrollarse muchísimos. En el caso de la actividad de capacitación, bueno, acá también tienen algunos ejemplos sobre los cuales nosotros podemos desarrollar indicadores. Encuestas de conocimiento y valoración de la institución, porcentaje de alumnos que vuelven a tomar curso, porcentaje de alumnos que ingresan por recomendación de otros alumnos, un montón de índices que nosotros podemos llegar a desarrollar. Le puse aquí benchmarking con otras entidades. Bueno, probablemente ustedes puedan decirme qué es el benchmarking, o al menos dos palabras, qué es benchmarking. Es como setear como un parámetro, como un estándar. Bien, así es. Benchmarking es una técnica que consiste en compararnos, ¿sí? Compararnos con... ¿no? Alguien estaba diciendo algo. Bueno, yo les decía, benchmarking es compararnos, ¿sí? Generalmente se suele dividir en dos: benchmarking interno o benchmarking externo. Interno es cuando comparamos dentro de nuestra propia organización. Si, por ejemplo, tenemos una organización, una empresa multinacional, podríamos hacer benchmarking con alguna de nuestras filiales que es más eficiente o se destaca, entonces nos compararíamos con esa. Benchmarking externo es compararnos con organizaciones que no están vinculadas a nosotros y que son líderes o modelos o ejemplos a seguir en cuanto a las prácticas y los resultados que obtienen, ¿sí? Entonces ya la idea del benchmarking, de la técnica de hacer benchmarking. Bueno, entonces lo de la perspectiva del cliente la construiríamos con estas pautas que estamos señalando. Veamos un poquito la perspectiva del proceso interno, ¿no?
Acá, en la perspectiva del proceso interno, lo que nosotros tratamos de ver reflejado es algunos índices e indicadores que nos permitan medir el desempeño de nuestros procesos. O sea, con qué eficiencia, con qué efectividad, con qué costos, con qué tiempos nosotros hacemos los procesos que siempre hacemos, para ver si, por ejemplo, los podemos mejorar o los hemos mejorado a lo largo del tiempo. Adicionalmente, aquí dentro de la perspectiva del proceso interno, nosotros podríamos agregar algún indicador que nos permita ver de qué manera nosotros captamos nuevos servicios a brindar o nuevas necesidades de los clientes. Este punto, digamos, de innovación también lo podríamos poner en la perspectiva del cliente, ¿sí? Este está medio, puede estar en un lado o en el otro. Así que bueno, tengan en cuenta esto. Aquí está puesto de esta manera porque el desarrollo de mejoras generalmente cuando pensamos en mejoras, no solamente estamos pensando en nuevos productos o mejoras sobre los productos o servicios que ya hacemos, sino también en mejorar nuestros procesos, o sea, hacerlos más eficientes, más rápidos, más confiables. Entonces, por eso está puesto dentro del proceso interno, ¿no? Pero obviamente nosotros al tratar de indagar lo que piensan los clientes, también estamos tratando de ver si encontramos alguna necesidad insatisfecha para ofrecerle un nuevo producto. Acá está este ejemplo de la empresa 3M, que es una empresa muy importante, y que ellos tenían, y entiendo que siguen teniendo, un indicador de innovación y de meta a sostener en el tiempo, que consiste en verificar que cada año el 70% de las ventas que consigue la organización corresponde a productos lanzados en los últimos 5 años. ¿Ven? O sea, buscan que todo el tiempo la parte más grande de la venta de la organización sea de productos novedosos. Tal vez no son totalmente nuevos, tienen alguna mejora, alguna característica distinta, pero han sido nuevos lanzamientos. Como una manera de autoexigirse, estar siempre innovando y renovando lo que se hace y lo que se ve. Bueno, ven indicadores relacionados con los tiempos. Nosotros de algunos de estos temas hemos hablado, ¿sí? Con unos temas de producción, de manejo de inventarios, de calidad, ¿sí? Ya hemos estado hablando. Y acá hay algunos referidos a organizaciones educativas. Bueno, por ejemplo, relación entre cantidad de ingresantes y cantidad de aspirantes, relación entre egresados e ingresantes, son muy comunes estos. Cantidad de horas cátedra que se dan por curso o por carrera, cantidad de horas de estudio por curso o carrera, egresados que continúan desarrollando tareas docentes o de investigación, que para los institutos de capacitación universitaria es muy importante. En áreas de innovación y desarrollo científico también tienen unos ejemplos, principalmente qué investigaciones se llevan adelante. Las publicaciones científicas, esto es también muy importante para evaluar a una entidad universitaria, o sea, cuántas publicaciones científicas consiguen sus profesores y sus investigadores. Premios obtenidos por docentes e investigadores. Una universidad que tiene varios premios Nobel se destaca con respecto a otra que no los tiene. Bueno, temas de calidad también podemos ver acá. Acá está mencionada una vieja ficha que hicimos hace mucho tiempo que nosotros no la vemos ya. Está un poco vieja. Seguimiento de egresados, performance de los egresados, dónde se han desarrollado
desarrollado profesionalmente, a qué niveles han alcanzado en las organizaciones donde trabajan. En fin, distintos indicadores que nosotros nos podemos plantear para monitorear la perspectiva del proceso interno. Finalmente, la perspectiva de la formación y crecimiento se dirige a ver de qué manera la organización tiene una plataforma sustentable, sustentable y con perspectiva de crecimiento hacia futuro, en lo que se refiere a la formación de su gente, de los integrantes de la organización, y la dotación de infraestructura con que cuenta para seguir desarrollándose y crecer, o al menos mantenerse. Cuando hablamos de infraestructura, estamos pensando en cuestiones físicas, infraestructura física palpable, o infraestructura que es inmaterial, ¿sí? Como es el caso de disponer de software, licencias, marcas, ¿sí? No se pueden tocar, pero hacen a la infraestructura con que uno cuenta. Si uno ha desarrollado una cantidad de software importante, bueno, no lo puede tocar el software, pero está más sólido para crecer que si no tiene eso. Y acá también tenemos algunos indicadores. Esto es satisfacción del empleado, porque hace a la formación de las personas. Y para una entidad educativa, ven, hay unos cuantos ejemplos. Si nosotros estamos bien o mal, o cómo medimos la perspectiva de formación y crecimiento, ¿no? La rotación de nuestros docentes, que habría que pensar que si los docentes rotan mucho es porque algo estamos haciendo mal en el Instituto de Capacitación. Y distintos indicadores que podemos plantear. Entonces, ven, estas son las 4 perspectivas, todo explicado muy rápidamente y con algunos ejemplos muy específicos para esta actividad de Instituto de Capacitación, ¿sí? Pero pueden pensar ejemplos para cualquier otra actividad, ¿sí? Siempre hay que cuidar que respondan a esas 4 perspectivas. Profe, Sí. estas perspectivas como que se complementan, ¿no? Buscan un equilibrio entre sí. Exacto. Sí. Okay. Porque, por ejemplo, está la financiera que va más hacia el corto plazo, en que, bueno, haya un rendimiento económico y, por ejemplo, la última que vimos apunta más a largo plazo. Entonces, imagino que buscan equilibrarse, pues. Exactamente. Así es. Okay. Se busca equilibrar, exactamente. Poner foco no solo en lo cuantitativo, también en lo valorativo, no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Así es. Y los autores señalan que las barreras que se suelen plantear cuando uno intenta implantar el Balance Scorecard en una organización, ellos las listan, son en resumen estas, ¿no? Bueno, la dificultad para transformar la visión y la misión de la organización en acciones concretas y medibles, o sea, de qué manera esos objetivos que nosotros nos podemos plantear, que muchas veces son muy lindos, son interesantes, atractivos, no solo sean una expresión de deseo, sino que sean algo concreto, ¿sí? Algo concreto, realizable y medible. Es imprescindible que esto pueda ser medible. Nosotros queremos ser líderes del mercado donde actuamos. Bueno, pero ¿qué es ser líder en el mercado donde actuamos? Y bueno, puede ser que en el próximo año aumentemos la participación de mercado en un 5%. Entonces vamos camino a ser líderes, por ejemplo. Tiene que estar expresado en metas medibles y concretas. Otro de los objetivos otra de las barreras que ellos veían en esto es que en las organizaciones conviven personas que tienen objetivos personales
y no siempre concuerdan con los objetivos de la organización. Entonces, siempre hay dificultades para alinear el interés o el objetivo personal con el objetivo de la organización. Esto en administración existió siempre desde que hay organizaciones hay este tipo de problemas, pero bueno, se empezó a estudiarlo más metódicamente a mediados del siglo pasado en management, o sea, cómo alineamos los objetivos de las personas con los objetivos de la organización, ¿sí? Que lo que quiere lograr la persona, donde pone su mayor esfuerzo, es algo que le sirve a la organización, ¿sí? Guarda vínculo con la motivación también. En economía, esto se ve con los problemas de teoría de la agencia. Así que si al que le gusta la economía, este tipo de cuestiones las ven los economistas cuando hablan de teoría de la agencia. De qué manera también en la organización, en la agencia le llaman, el subalterno está alineado con los objetivos del principal. Pero el problema, más allá del enfoque que se hace desde el management y el enfoque que se hace desde la economía, es esto, ¿no? De qué manera hacemos que queramos las mismas cosas, ¿no? Y o sea, que nosotros queriendo el bienestar de la persona, el logro, los ingresos que cada uno personalmente quiere obtener, esto ayuda a la organización. Los problemas que están puestos acá es el tema de cómo las remuneraciones incentivan o no para el lado correcto. Y por ahí acá no se ve muy claramente lo que se quiere poner, pero lo que se quiere poner es en los problemas que ha habido en las formas de remunerar o recompensar a la alta dirección, ¿sí? Hace muchos años no se estimulaba a través de enormes bonus a la alta dirección, al management más alto de las organizaciones. No había premios o recompensas tan elevados como los que vinieron después. En algún momento se pensó que esta manera de retribuir a la alta dirección no la alentaba a lograr metas importantes, a lograr resultados que sirvieran a los accionistas, lograr ganancias que sirvieran a los accionistas, y los hacía tener una actitud más pasiva, más conservadora, sin tanto impulso por hacer ganar y crecer a la compañía. De hecho, en aquella época, la diferencia que había entre lo que ganaba, el que más ganaba, esto estoy hablando de empresas del primer mundo, ¿no? Del mundo desarrollado, la diferencia que había entre lo que más ganaba y la remuneración media no era tan alta como vino después. Hacia los años 70 del siglo pasado, en el afán de lograr que los directivos mejorasen, aumentasen los ingresos, las ganancias de las empresas o la valorización de las empresas en las bolsas de comercio, o sea, la valorización de las acciones de las empresas, empezaron a establecer para la alta dirección un bonus de volumen muy importante, o sea, recompensas muy grandes si los directivos lograban metas ambiciosas de utilidades, de ganancia o de valorización en los mercados bursátiles, o sea, que la acción valiera más, porque eso le servía a los propietarios de las acciones, tanto el dividendo como la valorización de la empresa. Bueno, cada cosa tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. En el afán en el afán desordenado y falto de ética de lograr eso, o sea, lograr un bono muy alto, a muchos altos directivos empezaron a incurrir en prácticas, en algunos casos fraudulentas, distorsionando la información contable o tomando decisiones de muy corto plazo que ayudaban a obtener más ganancias ahora, pero comprometían en mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque querían recibir el bonus y era su objetivo principal, ¿sí? Entonces, ven, ahí quedaron desalineados los objetivos individuales de ese alto directivo, cuyos objetivos son muy importantes porque
en cualquier organización se quiere que el management de más alto nivel busque insistentemente y con talento y capacidad de trabajo la mejora de la empresa. Entonces quedaron desalineados sus objetivos personales con los objetivos de la organización. Y eso trajo algunas otras consecuencias. De todas maneras, las remuneraciones de los altos directivos en las empresas principales siguen siendo muy altas, aunque en los momentos de crisis, por ejemplo en el 2008, 2009, que hubo una fuerte crisis, en muchos casos le bajaron los sueldos, los bonus, pero al poco tiempo volvieron a recuperar. Pero más allá de estas anécdotas, estos comentarios históricos, un poco más que anécdotas, estos aprendizajes históricos, el punto es cómo alineamos nuestros objetivos, los objetivos de los integrantes de la organización, con los objetivos de la organización, los objetivos personales con los objetivos de la organización. El Balance Scorecard debería ayudar a eso. Y la dificultad es la barrera, ¿sí? O sea, el Balance Scorecard te ayuda, pero hay que sortear la barrera y conseguir. Bueno, otra barrera que ellos señalan es que con frecuencia las estrategias no se vinculan con la asignación de recursos. Nosotros cuando vimos presupuesto hablamos de esto. O sea, nosotros si nos ponemos una meta de venta muy ambiciosa, tenemos que pensar que vamos a necesitar los recursos para llegar a esas metas, los recursos para el área de producción o los recursos financieros para el capital de trabajo. Entonces, que existan estrategias que no están vinculadas o que no toman en cuenta la asignación de recursos es una barrera. Aunque si logro un Balance Scorecard exitoso, voy a superar esa barrera. Y otra barrera que ellos señalan es que con mucha frecuencia la dirección lo que recibe es un feedback táctico y no estratégico. Es decir, recibe información acerca de cosas que pasan de muy corto plazo, de una entidad importante. Todo es importante, pero no con una significación que trascienda hacia el mediano plazo o que se vincule en definitiva con el logro de las estrategias. Ese es cuando se dice estoy en el día a día, atiendo lo urgente y me olvido de lo importante, digamos, sería como la frase que trata de explicar este problema de estar muy enfocado, muy pendiente de un feedback táctico y no de un feedback estratégico. Entonces, la implementación del Balance Scorecard debería ayudar a remover o superar esta barrera. Bueno, y acá tienen señalado el trabajo que después se lo subo al grupo. En el grupo de WhatsApp está también en segmentos y creo que está en el campus, pero además se lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Una ficha que escribí hace unos años. Bueno, hasta ahora, como ven, todo esto es bastante teórico. Ustedes van a ver en la práctica principalmente cálculos que se relacionan con los índices financieros. Vamos a tratar de que ustedes manejen, sepan, digamos, cómo son esos índices. Seguramente cuando vayan a los cursos de administración financiera van a volver a ver estos índices, pero les conviene ya ir conociendo. En esta tabla lo que tratamos de mostrar es cómo las herramientas del control varían según los niveles de lo que estamos controlando. O sea, si estamos en un nivel estratégico, usamos algunos tipos de índices. Si estamos en un nivel táctico, otros. Y operativo también otros, ¿no? Vean que acá hemos puesto presupuesto porque el presupuesto es una herramienta en la cual nosotros ya estuvimos trabajando, con la cual estuvimos trabajando y hemos hablado de control presupuestario. ¿Ven? Nosotros ya hemos dicho que se hace el presupuesto, se ejecuta y se miden los desvíos para efectuar correcciones si son necesarias, ¿no? Y acá está de alguna manera resumido en 2 líneas
lo que nosotros estuvimos viendo, que puede haber errores de presupuestación, o sea, hicimos mal las estimaciones, o fallas en la gestión, o sea, la performance de los que tenían que gestionar no fue adecuada, entonces ahí habrá responsabilidad sobre eso. Bueno, les quiero mostrar ahora algunos conceptos más. Hay muchísimo para decir en todo esto, ¿no? Obviamente, pero algo que me parece importante que ustedes distingan, porque, bueno, con frecuencia se lo puede confundir y además son temas referidos a control muy importantes. Entonces, acá ven, les he puesto control de gestión, auditoría de estados contables, auditoría operativa, control interno. 4 conceptos que tienen puntos en común, que como les decía, a veces se los confunde, se los mezcla, pero es conveniente que nosotros repasemos qué significa cada uno de ellos, para qué está, qué apunta y cómo se hace. Es todo dicho muy sintético, ¿no? Bueno, cuéntenme ustedes qué han oído hablar o qué saben de algo de esto. Control de gestión, auditoría de estados contables, auditoría operativa, control interno, ¿qué es? Cada uno de ellos o alguno de ellos si conocen. Control interno sería las normas que reglamenta la organización a modo de indicadores para ver cómo está funcionando y demás, ¿no? Ahora lo vamos a aclarar. Está un poco ambiguo, ahora lo vamos a precisar. A modo grosso. Sí. A modo grosso lo digo igual, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Y la auditoría operativa, no sé, se me viene a la mente cuando yo trabajo en un restaurante y hacen auditorías a los chicos del salón, a los mozos y eso, cómo están desarrollando su tarea, una auditoría, digamos, de cómo están haciendo su trabajo, pues. Uh-huh. Digamos, de la operatoria diaria del local. También, eso es correcto también. Sí, ¿qué más? Puede que el control de gestión sea algo que ve más el management y el control interno es algo que quizás hacen más los empleados operativos, digamos, o sea, como parte del día a día. Uh-huh. O sea, todas las operaciones que uno hace tienen un control que, como dijo el compañero, o sea, son cosas que están reglamentadas por la organización, pero son más del día a día, mientras que el control de gestión es algo más sí, de la gerencia media. Perfecto, perfecto. Así es. Bueno, dale. ¿Les quedó a decir algo acerca de auditoría de estados contables? Y cuando te caen una auditoría que tenés que empezar, no sé, yo en la compañera el otro día tuvo que fotocopiar 3, 4 libros enteros. ¿Libros de qué? ¿De contabilidad? Día. Sí, sí. Que embole. Sí, ni hablar. No, yo zafé. Bueno, dale, ahí describiste, bueno, un procedimiento, digamos, trataron de hacer se hizo un procedimiento de auditoría de información contable. Sí. No, capaz te piden sí, para un año para atrás y tenés que empezar a buscar. Exacto, perfecto. Bueno, a ustedes han señalado 4 aristas o rasgos, digamos, que son correctos de cada uno de ellos. Vamos a tratar de enunciarlo todo sistematizado, o un poco más sistematizado. Control de gestión, ¿sí? Es lo que hace la alta dirección o hasta la dirección media para tratar de ver, de monitorear si la organización se está desenvolviendo por el lugar que la alta dirección se ha propuesto. Por ejemplo, el uso del Balance Scorecard será para control de gestión.
lo va a utilizar la alta dirección o la dirección media en algunos casos para hacer esas tareas, ¿sí? El control de gestión no está ceñido a la obligación de usar una única técnica. Nosotros elegiremos la técnica que nos parece más adecuada para el propósito de la organización. Tiene que ser técnicamente adecuada, ¿sí? O sea, conceptualmente correcta, ¿sí? Para eso, pero no es que estamos obligados, bueno, tenemos que usar sí o sí Balance Scorecard y no podemos usar otra cosa, no, podemos tener otro tablero de comando, si técnicamente es correcto y sirve para lo que queremos, lo usamos. Si preferimos el Balance Scorecard, porque nos es más útil, usamos el Balance Scorecard. Es de uso principalmente interno, porque es para que la dirección pueda guiar a la organización y monitorear en qué situación está la organización. Es entonces interno, sin perjuicio de que a veces se pueda dar a conocer algo de esto, pero esto es esencialmente interno, ¿sí? A veces hasta puede ser inconveniente que trascienda algunos de los datos que se vinculan con el control de gestión. Entonces, esto es control de gestión por un lado. Auditoría de estados contables, acá el enfoque cambia totalmente porque esto es externo, ¿sí? Principalmente externo, sin perjuicio de que los reportes contables también los usamos internamente, pero los estados contables tienen el propósito de mostrar la situación patrimonial y los resultados de una organización a determinado momento, mostrárselo a los integrantes de la organización, a los accionistas de la organización y a terceros también, al Estado, a los bancos, a los clientes, a los proveedores. O sea que es una información que se genera con una metodología contable donde existen normas, las normas tienen opciones, pero no son cualquier opción. Recuerden ustedes que, por ejemplo, nosotros decíamos que el costeo variable no es una norma contablemente aceptada. O sea, nosotros no podemos hacer un balance de publicación para terceros usando costeo variable, ¿sí? Entonces, estos estados contables lo armamos de acuerdo a ese set de normas contables que existen, que son parecidas en distintas partes del mundo, y le pedimos a los auditores, que son contadores que tienen que venir fuera de la organización, o sea, tienen que ser independientes de nosotros, independientes de la organización, para que hagan un trabajo que consiste en decir si esa información patrimonial y de resultados que nosotros estamos mostrando en el balance está elaborada o preparada sobre bases consistentes con las normas contables. Es decir, que si nosotros usamos costeo variable y costeo variable está prohibido, ellos nos van a hacer un informe de auditoría diciendo que nos apartamos de las normas contables porque usamos una técnica que no está permitida por las normas contables. No es una técnica incorrecta. Nosotros podemos hacer control de gestión utilizando costeo variable y muchas otras cosas podemos hacer internamente con costeo variable, pero no lo podemos hacer para el balance, ¿sí? Entonces el auditor que viene a certificar nuestros estados contables, lo que dice es eso, y no dice más que eso. No dice ni que la organización anda bien, ni que anda mal, ni si cumplió o no cumplió con los objetivos. Lo único que dice, que no es poco, es que esa información que muestra cifras patrimoniales y cifras de resultados está armada de acuerdo al set de normas contables con que hay que utilizarlo. Esto entonces es la auditoría de estados contables, ¿sí? Y que la auditoría de estados contables se empezó a desarrollar hace muchísimo tiempo y lo que buscaba justamente era esto, que los terceros tuvieran una opinión de un independiente que dijera que la información contable que estaban recibiendo había sido armada de acuerdo a ciertas pautas, ¿sí? Piensen ustedes en inversores que pueden, bueno, yo puedo invertir en la empresa A o la empresa B, pero yo no soy funcionario ni de la empresa A ni de la empresa B. Me manejo por la información que recibo. Y bueno, ¿qué me vienen? Los balances. Ah, bueno, ¿y cómo están hechos? Y bueno, por lo menos que alguien me diga que esos balances están armados de acuerdo a las normas contables, ¿sí? Entonces, con eso me da un elemento de mayor confiabilidad, de mayor seguridad acerca de que esa información en esos puntos es la correcta. Pero no nos está diciendo ni que está bien gerenciado, ni que está mal gerenciado, ni que se cumplieron las metas, ni que no se cumplieron. Nos está diciendo que esa es información contable que le
la puedo considerar razonablemente confiable. Aunque ha habido muchos casos de fraudes contables también, pero bueno, el propósito de esto es justamente tratar de evitar que se produzcan esos fraudes al preparar la información contable. Entonces, eso es auditoría de estados contables. Auditoría operativa, cuando hablamos de auditoría operativa, nosotros podemos hacer la auditoría operativa con auditores internos o externos o mixtos. O sea, podemos tener un área de auditoría operativa de nuestra propia empresa y que en algunos temas recurramos a consultores externos. No hay algo obligatorio. No es como la auditoría de estados contables que tiene que ser independiente el que haga el informe. En auditoría operativa podemos hacerlo internamente y recurrir, si nos conviene, al apoyo de terceros. Y apunta a lo que señaló el compañero anteriormente, a ver si las formas en que hacemos los trabajos, los procedimientos que aplicamos, las tareas que llevamos adelante, la calidad que logramos con nuestros productos, es satisfactoria desde el punto de vista operativo. Es adecuada, estamos cumpliendo con nuestros procedimientos, podemos encontrar formas de mejorar esos procedimientos, y bueno, esto debería surgir o podría surgir como un subproducto de la auditoría operativa. Es decir, la auditoría operativa nos analiza si estamos haciendo las cosas bien o no, si estamos cumpliendo o no con nuestros procedimientos de trabajo, y nos hace recomendaciones para mejorar esos procedimientos. Entonces, la auditoría operativa es para ver cómo estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y control interno, el control interno apunta a tratar de proteger los activos que nosotros tenemos en las organizaciones. Y cuando digo activos, no solo pensemos en activos físicos, o sea, no solo es el control interno es evitar que nos roben un camión, digamos, que nos roben una computadora de las oficinas, sino también, bueno, proteger nuestros activos financieros, o sea, que no nos roben los saldos de nuestras cuentas, y proteger también activos inmateriales como pueden ser las patentes, las licencias, las marcas que nosotros tenemos registradas. Así que todo el control interno apunta a cuidar, salvaguardar nuestros activos de toda la naturaleza de activos que podamos tener, evitar fraudes o tratar de minimizar el riesgo de que se produzcan fraudes que nos hagan empleados desleales, ¿sí?, que podemos tener dentro de la organización, o extraños que nos hagan fraude y se aprovechen a través de alguna debilidad de nuestros sistemas o algún descuido y nos roben o nos saquen información, nos saquen recursos financieros o productos que nosotros tenemos. Entonces, todo el control interno implica entonces a resguardar nuestros activos y prevenirnos de fraudes internos o externos. Y también dentro del control interno, cuando hablamos de control interno, solemos incluirle que el sistema de registración de las transacciones, en definitiva el sistema de registración, digamos, de movimientos contables, capture toda la información que tiene que capturar. O sea, un entorno de un control interno satisfactorio implica, entre otras cosas, que todo lo que tiene que registrarse contablemente se registra. No te quedan operaciones sin registrar, que se olvidaron, que quedaron sin descuidadas, sin registrar, porque esto también puede dar lugar después a fraudes. Así que estas 4 aspectos relacionados con el control, 4 conjuntos de técnicas relacionados con el control, es bueno que sepamos en qué se diferencian, porque son parecidas, tienen puntos en común, pero no son lo mismo, son distintas. ¿Logré explicarlo? Profe, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. El de auditoría operativa, ¿sería como una especie de, como un control previo para después tener la auditoría de estados contables o no? No, es diferente. Corren por caminos separados, ¿no? A veces lo que ocurre es que cuando hay auditoría de estados contables, los contadores que hacen la auditoría de estados contables te miran el control interno, ¿sí?
¿Por qué? Porque si vos descuidás tus activos o tu sistema contable funciona mal, es probable que la información patrimonial y de resultados que muestren tus estados contables sea incorrecta. Entonces lo que suele mirarse cuando se hace auditoría de estados contables es el control interno, no la auditoría operativa. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Bueno, acá entonces le puse también la famosa regla económica del control, ¿sí? Que ¿cuándo hay que hacer un control? ¿Cuándo hay que ejecutar un control? Cuando estimamos que la utilidad que nos va a brindar la realización del control supera el costo, si no, no conviene hacerlo. O sea, un control demasiado detallado por cosas menores no vale la pena hacerlo porque es más costoso ejecutar ese control que lo que vamos a ganar de descubrir algo llevando adelante ese control. Esto obviamente es una enunciación teórica que después en la práctica es difícil de evaluar y de medir, pero es un concepto que conviene tenerlo en cuenta. Buscamos también procesos que se autocontrolan, ¿sí? O sea que dentro de los procesos poner etapas, pasos, secuencias, donde el proceso se controla a sí mismo y tiene capacidad de dar alertas. Esto tratando de evitar fallas o evitar costos relacionados con la verificación, el control de la supervisión. ¿Ven? Está puesto directamente que el autocontrol, ¿sí? Disminuye la necesidad de supervisión. Piensen, cuando hablamos de costo de la calidad, si las personas se controlan a sí mismos, ahorramos en necesidad de gastar en personas que están supervisando el trabajo de la gente, porque cada uno sabe cómo hacer bien su trabajo. Bueno, esto lo llegamos a ver, ¿no? Todo lo que hemos dicho hasta ahora. Sí. Una pregunta, cuando se refirió que había una ficha, o sea, hay un texto además de esto que nos está mostrando. Sí, claro, hay un texto, sí, okay. sí. Hay una nota, un artículo. Así es. ¿Dónde estaba el artículo? El artículo, bueno, se los voy a subir después al grupo de WhatsApp, pero está en la página del estudio. Se llama el control en la gestión directiva actual o el control en el management actual. ¿Sí? Creo que también debe estar en el campus, pero bueno, igual ahora después termina la reunión y se lo subo al grupo de WhatsApp. Ah, profe, le iba a preguntar porque yo me lo había anotado como sale aquí en el Excel que estamos viendo ahora, del control en la gestión directiva actual. Sí. Y yo me había descargado uno que dice el control en el management actual, entonces es el mismo. Es el mismo, sí, sí. La historia que hay es que ese trabajo o una variante de ese trabajo lo tratamos de publicar y se publicó en España, pero en España no nos dejaron usar management. Tuvimos que reemplazar management por gestión directiva porque no querían que usemos anglicanismo, términos ingleses. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, y les decía que nosotros vamos a ver en la práctica cálculos de diversos índices. Hay un montón de índices que se utilizan para medir estos aspectos económicos financieros del desenvolvimiento de las organizaciones. Una gran apertura que hay, una gran familia de índices que podemos clasificar o separar, son los de tipo financiero y los de tipo económico. Hemos hablado muchas veces en este curso acerca de las cuestiones financieras y las cuestiones económicas, diferenciando una de otra. Bueno, acá también hay muchos índices que nosotros podemos hacer para este tipo de cosas. Voy a mostrarles en unos minutos, antes de terminar, algo relacionado con esto, ¿no? Y, por ejemplo, el índice de liquidez, ¿sí? Esto apunta, bueno, liquidez es que tener líquido para cumplir con los compromisos, ¿no? Tener disponible. El índice de liquidez se calcula relacionando
activo corriente dividido pasivo corriente. ¿Ustedes recuerdan dónde está la barrera, el salto entre corriente y no corriente? Un año, ¿no? Un año. Un año, exactamente. ¿Qué decimos? Un activo será corriente cuando nosotros lo podemos transformar en liquidez dentro del año. O sea, nosotros tenemos mercadería, ¿sí? Si pensamos que nuestra mercadería la vamos a poder vender y cobrar dentro del año, un año vista, es corriente, si no, es no corriente. Y lógicamente la disponibilidad en el banco es corriente en sí mismo, porque esto la puedo utilizar en el momento y no hay ninguna duda. Y el pasivo será corriente cuando para las deudas que vencen dentro del año y no corriente para las que vencen después del año. Bueno, acá también les anoté activo corriente menos pasivo corriente es igual a capital de trabajo. Esto es puesto como una diferencia, pero acá nosotros estamos hallando un cociente. Y acá yo les puse activo corriente dividido pasivo corriente mayor que 1. ¿Qué significará esto o qué significará que dé igual a 1? O sea, que dé igual a 1 es que el activo corriente es igual al pasivo corriente. Exactamente. Va a dar 1 cuando el activo corriente sea igual al pasivo corriente. Esto quiere decir que realizando todo lo que tenemos hoy como activo corriente, estamos en condiciones de pagar todo lo que tenemos hoy como pasivo corriente. Si esto diera más de 1, ¿sí? Quiere decir que tenemos una posición más holgada, o sea, tenemos hoy más activos corrientes que los compromisos que deberíamos enfrentar. Si nos da menos de 1, nos va a querer significar o decir que nosotros tendríamos que generar más operaciones o renovar nuestros pasivos para hacer frente a los pasivos por vencer durante el año siguiente. Piensen ustedes que activo corriente dividido pasivo corriente igual a 1 significa que si hoy cortamos nuestra operación, si dejamos de generar negocios, bueno, con lo que vamos a realizar de nuestros activos corrientes vamos a poder pagar nuestras deudas corrientes. Si da menos de 1, no lo podríamos hacer. Significa que tenemos que seguir haciendo negocios para poder pagar nuestros pasivos actuales. Si nos da más de 1, significa que nos sobra. Bueno, una posición de liquidez más sólida, mejor, es que dé más de 1. Generalmente lo que se espera para empresas comerciales o industriales o de servicios es que esto dé 1. Que dé 1. Si da 1 está bien. Estos índices se utilizan mucho, se utilizan mucho para evaluarte con lo que te evalúan los bancos, con lo que te evalúan los clientes o potenciales clientes. Un cliente tal vez antes de comprarte te mira este índice, especialmente si le pedís un adelanto. No vas a venderle algo a alguien, un trabajo que toma su tiempo, le pedís un adelanto, bueno, te va a mirar este índice. ¿Por qué? Porque si vos tenés una posición de liquidez débil, probablemente el adelanto que le pagues lo van a destinar a pagar deudas y no a comprarte los insumos necesarios para hacer el trabajo. Entonces, esto se mira mucho desde distintos puntos de vista con usuarios que tienen distintos intereses, ¿no? El endeudamiento, el índice de endeudamiento es pasivo corriente dividido patrimonio neto. ¿Y qué querrá decir esto? ¿Qué opinan? No sé exactamente, pero supongo que es cuánto de mi patrimonio neto puede cubrir mi pasivo. Claro, la relación. Ustedes piensen que en una organización nosotros contamos con una serie de activos. Tenemos disponibles una serie de activos. Pero esos activos los hemos obtenido por
capital propio, aportes propios de los accionistas, eso es patrimonio neto, o por préstamos o financiamiento que nos dieron terceros, eso es pasivo. Recuerden, el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. Para que, por ejemplo, esto sea igual a 1, ¿sí? Significa que tenemos un activo que es 2, ¿sí? Un pasivo que es 1 y un patrimonio neto que es 1. Vale lo mismo el pasivo y el patrimonio neto. Es decir, nosotros tenemos cosas que valen tangibles o intangibles, ¿no? Que valen 2, bueno, una es nuestra, es nuestro patrimonio, y la otra se la debemos a los que nos prestaron plata o a nuestros proveedores. Esta relación del financiamiento puede cambiar, ¿sí? O sea, podría ser pasivo 1,5, patrimonio neto medio, ¿sí? O distintas formas de combinarlo para llegar a 2. Esas distintas formas de combinarlo implican el endeudamiento, se reflejan en el índice de endeudamiento. El índice de endeudamiento es al revés de los demás. Los demás en general son mejores y son más altos. El endeudamiento, si el índice es más alto, no es mejor porque quiere decir que estás más endeudado, que el pasivo le gana al patrimonio neto. Ahora, acá está puesto 1 como una relación satisfactoria de solvencia que es adecuada para, o muy conveniente para empresas comerciales, para empresas industriales, para empresas de servicios. Hay algunas actividades donde esta relación no se da así, o si se da así, la empresa es ineficiente, porque se manejan otro tipo de relaciones por las características de la actividad. Y el caso más notorio es el caso de los bancos, las empresas financieras, las entidades financieras. ¿Cómo les parece que es el índice en una entidad financiera? ¿Cómo es este índice en una entidad financiera? Alto. Alto, ¿no? ¿Y qué significa que sea alto? Y que deben, digamos, le deben mucho a sus usuarios, a sus clientes. Claro, a los que colocaron fondos A en los la que, entidad. claro. Exacto. Así es. Claro, no puede funcionar si tiene un índice de 1 porque sería ineficiente. Generalmente para que pueda operar necesita tener mayores pasivos, manejar más plata que la propia, ¿sí? Pero todo tiene un límite, ¿no? Si esto llega a ser muy alto en una entidad financiera, también es una situación riesgosa. Riesgosa porque puede haber dificultades y finalmente no cumplirse con los pasivos, que los pasivos es la plata que colocó la gente en esa entidad. Entonces, ustedes, si un banco les da un préstamo a la empresa de ustedes, ese préstamo para el banco es un activo, ¿sí? Si ustedes colocan un plazo fijo, tienen una cuenta corriente en un banco, es un pasivo para el banco. Está al revés, ¿sí? Está visto al revés. Entonces, si esta relación es muy alta, se pueden generar riesgos de incumplimientos o de insolvencia. Lo que ha pasado en varias de las crisis financieras que han habido a lo largo de la historia, donde había entidades donde tenían poquito patrimonio neto y mucho pasivo. Entonces estaban lo que se llama fuertemente apalancadas, ¿sí? Y expuestas a que la caída de valor, una pequeña caída de valor en los activos, licuase el patrimonio neto. ¿Ven? Y acá les puse un ejemplo. Fíjense este ejemplo. Nosotros tenemos una situación donde hay crédito 5.000, activo fijo 5.000, total de activo 10.000. El caso 1 tiene un financiamiento de esta forma. 8.000 de pasivo con terceros, 2.000 de patrimonio neto, suma 10.000. Y el caso 2 tiene más pasivo hacia terceros, está más apalancado. 9.500 debe a terceros y solo 500 es el patrimonio neto, es el capital propio. Llegan igual a 10.000. Vean lo que pasa si esos créditos se desvalorizan
un 15%. O sea, se pierde un 15% del valor, algo que puede ocurrir perfectamente por distintas razones. No cumplen los que deben, en fin, distintas cuestiones pueden ocurrir, se desvalorizan, ¿no? Un 15%, que es 750. Los créditos pasaron a valer 4.250 y el activo fijo sigue en 5.000, esto da 9.250. Pero veamos lo que le pasa a los casos. El pasivo es 8.000, el patrimonio neto es 2.000, pero tiene una afectación de 750, porque se perdió valor por 750 y queda un patrimonio neto de 1.250. Es decir, el caso 1 sufre pérdidas, pero todavía se sostiene porque tiene un patrimonio neto positivo. Pero fíjense lo que le pasa en el caso 2, ¿no? Tiene el pasivo de 9.500, el patrimonio neto es 500, pero las pérdidas 750 superan al patrimonio neto. O sea, perdió todo el patrimonio neto y todavía hay más pérdidas. ¿Qué suele pasar cuando ocurre esto? ¿Se aporta más patrimonio? Bueno, pero ponele que nadie quiera poner más patrimonio. ¿Qué pasa? Declarás la quiebra. Claro, sería una situación de quiebra. Una empresa no puede tener patrimonio neto negativo. Patrimonio neto negativo, hay que poner más plata para recomponerlo o se va a la quiebra porque no hay empresas sin capital. Y bueno, este es uno de los problemas que ha habido en las crisis financieras. ¿Ven? Si la situación de las entidades financieras es del caso 1, lo soportan. Si es del caso 2, se van a la quiebra. Este es un caso que está muy apalancado. Acá la relación es de 19 veces. Y esto está generalmente ya por afuera de lo técnicamente aceptable, que suele ser 10 para las entidades financieras. Esto suele estar regulado por los bancos centrales de los distintos países. ¿Sí? Bueno. Entonces acá, bueno, les quería mostrar lo que pasa cuando hay mucho apalancamiento, en fin, cómo manejar esto. Las normas locales argentinas para el endeudamiento de las empresas comerciales e industriales admiten hasta 2 o 3, no me acuerdo bien, este índice que sea 2 o 3, un banco te puede seguir dando plata hasta que este valor sea de 3, este índice de endeudamiento 3. Suele estar regulado esto también en los distintos países. Y en los bancos, como les digo, es más alto. Bueno, el resto de los índices que encuentran acá los van a ver, se los dejo para que lo vean con los prácticos. Los económicos son siempre relaciones de utilidad. Ven, acá están ganancias sobre ventas o relación ganancias sobre patrimonio neto y otras variantes que hay para calcular estos índices de tipo económico. Y les quiero señalar finalmente el concepto de EBITDA, para que ya lo tengan presente. Seguramente después en la práctica van a ver algo de esto, pero probablemente alguno de ustedes me lo pueda decir y me pueda explicar qué quiere decir EBITDA. ¿No oyeron hablar de EBITDA? Sí, la EBITDA son los resultados antes de impuestos y de tasas. ¿Qué más? Y amortizaciones. Claro. Ven, el concepto de EBITDA es lo que rinde un negocio, una empresa, una unidad de negocios, sin considerar el impacto del impuesto, que esto es impuesto a las ganancias, no otros impuestos. Los intereses, que es el costo del financiamiento,
y las amortizaciones, que es principalmente la depreciación del activo fijo. Entonces, calcular esto es bastante interesante porque te permite comparar la performance de una unidad económica con respecto a otra, segregando factores que pueden tener características muy específicas o propias de determinado lugar, o de determinada estructura de financiamiento, o de determinada antigüedad del activo fijo con que se cuenta, ¿no? Porque la amortización, por ejemplo, va a estar dado por, bueno, obviamente el valor del activo fijo que tenés, pero también la antigüedad. A veces la amortización contable es bastante acelerada y vos podés tener, no estar amortizando en una empresa, igualmente estar produciendo, siempre ya tenés el activo fijo amortizado, ¿sí? O podés estar produciendo con una tecnología que no requiere tanto activo fijo, entonces la amortización es menor. Entonces segregás este componente, que tampoco hay que pagarlo, como ya hemos dicho muchas veces, las amortizaciones no se pagan, impactan en lo económico, pero no en lo financiero, entonces se segrega. Los intereses dependerá de la estructura financiera de financiamiento que tengas. Si trabajás todo con capital propio, no tenés nada de intereses. Y sin embargo, el negocio puede ser el mismo, puede generar los mismos recursos. Entonces, es conveniente para evaluar un negocio y compararlo con otros, segregar los intereses. Y segregar los impuestos te puede ayudar a comparar organizaciones que actúan en lugares con diferentes tasas de imposición. En algunos países el impuesto a las ganancias es más alto, en otros es más bajo, entonces los segregás también. Entonces ese es el sentido de calcular el EBITDA. Es muy parecido al resultado bruto que se obtiene en un estado de resultados, pero no es igual al resultado bruto. ¿Por qué no es igual? Bueno, no hay mucho problema. Déjenlo esto. Quedémonos con el concepto este. Es el resultado neto, o sea, la última línea de un estado de resultados. Le sumamos el impuesto a las ganancias, le sumamos los costos financieros y le sumamos las amortizaciones y eso nos da el EBITDA. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, está claro. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta o ya dejamos acá? No, bastante claro el tema de hoy. ¿Sí? Bueno, perfecto, entonces. Entonces yo le subo este Excel y le subo esa nota, ese artículo, ¿sí? Y después van a tener bastante práctica con todo esto. Perfecto, Alejandro, muy claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Por favor, que tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias igualmente.